Bueno, bienvenidos a la clase introductoria del programa La Conciencia del Ser. Bienvenidos a todos. Veo unas caras que tenía tiempo sin ver. Me alegra verlos. Y otras caras que veo a menudo, que están en mis clases a menudo. Bienvenidos también. Esta es una clase que quise hacerla justamente gratuita para poder abrirles una ventana a las posibilidades de un programa que me llegó y me llegó justamente con todo lo que estamos viviendo, eh, que como ustedes son personas que viven sobre la tierra también, entonces creo que me van a entender perfectamente cuando yo les hablo de lo que estamos viviendo. Y no hablo solo de los que viven en Venezuela. Hablo de los que viven en Estados Unidos, hablo de los que viven en Europa, hablo de cualquier persona que vive en el planeta Tierra y que está involucrado con otras personas en la sociedad, que no está apartado de todas las personas. Y es un programa que me llegó porque hay tantas cosas que nos están sacando de nuestro centro, de nuestra verdad, de nuestra conexión con nosotros mismos. Tantas cosas, tanta bulla, tantas, tantas actividades, tanta información, que es muy fácil perder nuestro centro. Es muy fácil salir de ahí. Mucho más fácil de lo que era en tiempos anteriores. Esta tarde me acosté un ratito a meditar un rato y dije, bueno, si me duermo, pero quería descansar un rato. Y me recordaba de las actividades que hacía de niña y me subía en el techo de la casa de mis papás y me quedaba ahí por horas sintiendo la brisa, conectando con la brisa, en mi propio espacio, mucho en la naturaleza, muchas actividades que a veces en estos días con tanto corre, con tanta información se pierde eso. Porque cuando tengo un momento libre, agarro el teléfono. O cuando tengo un momento libre, veo con quién hablo o qué actividad hago. Entonces, hoy en día, esos espacios que nos conectan con la naturaleza, con la tierra, con nuestro silencio, con nuestro espacio interior, se hacen cada vez más extraños para nosotros. Y si se hacen extraños para nosotros, imagínate lo que se hace extraño para los niños más chiquitos. En estos días, en una clase, incluso hablaba con una de las que asistió y me contaba la experiencia de una niña chiquita, su sobrina, que le pasó algo parecido a lo que me pasó en un momento a mí. Las redes, por ejemplo, son como, lo hemos escuchado, pero se los quiero describir de una manera como más em, que se les quede en la mente, como una historia. Es como si hubiera un pulpo y tú te conectas con una historia, cualquier historia. Esa historia te lleva a poder percibir el pulpo completo, a estar atrapado en ese pulpo completo, en esa realidad. Entonces, cuando agarramos algún aspecto de las redes, puede ser una historia, puede ser una noticia, puede ser un juego, puede ser una realidad alterna, empezamos a perder una parte de nosotros en esa historia. Y esa historia nos puede apartar tanto de nosotros que nos cuesta volver a ese centro o queda una parte de nosotros en esa otra realidad. Por eso es que se habla tanto de cuidar a los niños, de usar teléfonos, de usar pantallas, para que no se pierdan en eso y no entren en realidades alternas que no les dejen desarrollar su cerebro, su saber y que los aparten de su centro y de su conexión con su cuerpo y con sí mismo. Ahora, es bien difícil apartar a los niños de eso si nosotros no estamos apartados de eso o si le mostramos el ejemplo, porque los niños realmente viven por ejemplos. A mí me pasó algo en estos días muy interesante. Yo tiendo a ser muy selectiva con esas redes, con qué es lo que el algoritmo
me arroja o lo que miro, porque obviamente si miras más una cosa, eso va a salir más. Si te detienes mucho más en algo, eso va a salir más. Pero en una de esas, tengo un chat familiar que estaban hablando mucho de las noticias en Estados Unidos. Y hubo una situación específica que sucedió que me llamó la atención y quise investigarla. Era una noticia, bueno, ustedes que están en Estados Unidos lo deben conocer, la muerte de Charlie Kirk. Y bueno, yo decidí investigarlo. Al investigarlo, era como si abriera toda una polaridad de información. Una polaridad de información que me llevó a toda esta polaridad de opiniones, que lo sentí muy fuerte al tener la conciencia de lo que estaba viendo. Es un poco quien vio El Señor de los Anillos aquí. ¿Alguien lo vio? Vamos a preguntarle, ¿alguien no lo vio? Para describirlo un poco más. Yo no la vi. ¿No la viste? Ok. Entonces, El Señor de los Anillos había un anillo que al ponértelo desaparecías del mundo físico en que estaban ellos, ese mundo en que vivían ellos, pero percibías la maldad y la maldad te percibía a ti. Entonces es un poco así. Es como si tú te metes en mundos alternos, desaparece tu esencia de alguna manera y te metes en mundos donde todo lo que existe puede impregnarte. Entonces, al perder tu centro, eres más susceptible. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, esa es una realidad de las redes. La otra realidad son las realidades emocionales de la gente que nos rodea. No solo la gente que nos rodea, y me disculpan la garganta que tengo un poco de tos y se me va la voz. Ya se me fue. Bueno, entonces las realidades estas también nos impregnan de emociones, nos disparan diferentes emociones. La gente alrededor nuestra nos dispara diferentes emociones. Si alguien al lado tuyo está triste, tú empiezas a percibir esa tristeza. Si alguien cercano está sufriendo algo, tú lo sufres. Lo hablábamos hoy, justamente. ¿Les ha pasado a ustedes que entran en realidades emocionales de otros, que a veces están en un sitio y se sienten súper bien y de repente pierden ese sentirse bien, porque hay una tristeza alrededor de ustedes, porque hay una realidad que están viviendo otros que ustedes se metieron en esa realidad? Eso nos saca de nuestro centro. ¿Qué otras cosas nos pueden sacar de nuestro centro? La realidad alrededor nuestro, de nuestro país, de noticias que a lo mejor están súper lejos de nosotros. Imagínate lo de Gaza. Nosotros no estamos viviendo en Gaza, pero mucha gente está sufriendo la realidad de allá, no viviéndolo. Claro, seguimos siendo empáticos muchas veces, pero si no podemos hacer algo al respecto y no nos va a contribuir, entonces realmente debemos quedarnos pegados con eso. ¿O qué puedo crear diferente? ¿Qué puedo crear en mi vida diferente? ¿Qué puedo hacer que sí va a contribuir? Pero si me quedo pegado en una noticia que no me contribuye a mí y yo no puedo contribuir tampoco, entonces vuelvo a cambiar mi realidad. Me salgo de la hora. ¿Sí me explico? Entonces no significa que no voy a ser empática, no voy a ser.
una persona que pueda contribuir, una persona que no siente el dolor ajeno, pero significa que al percibir el dolor ajeno, le voy a mandar energía para que salgan de ahí, para que puedan tener conciencia dentro de ese dolor, qué es lo que pueden aprender dentro de eso que están creando en su vida. Entonces, muchos de ustedes que han estado en otras clases conmigo saben que sí podemos crear nuestra realidad, sí podemos crear otra realidad. Se aprende y cada uno de nosotros es diferente cómo lo vamos creando y qué es más fácil crear y qué es más difícil crear. Porque hay gente que es más fácil crear la parte económica, pero es más difícil crear salud o más difícil crear relaciones sanas. Entonces, cada uno de nosotros tiene sus retos. Cada uno nació con sus retos distintos, pero sí podemos crear otras realidades. Entonces, lo primero y la razón que me llegó dar este programa es porque estamos saliendo continuamente de nuestro centro. Estamos saliendo, nos estamos desviando, nos estamos perdiendo y al perdernos perdemos nuestra fuerza, perdemos la fuerza de nuestro ser, perdemos el enfoque de lo que podemos crear en esta realidad, en esta vida. Entonces, como les decía al principio, somos parte y estamos sobre la tierra, entonces sé que ustedes me comprenden porque en los momentos que estamos viviendo no son momentos como se estaba viviendo en el pasado. Son momentos con muchísimo caos, muchísimo caos. Y el caos puede traer cosas maravillosas, pero puede desorientarnos muchísimo también. Entonces puedo elegir situaciones, circunstancias, decidir de acuerdo a realidades que son de otros. O sea, puedo decidir una realidad que realmente no me va a contribuir, no me va a favorecer, porque estoy percibiendo, según lo que otras personas me están diciendo, según las realidades externas, incluso de tu propio país, de tu propio estado, del lugar donde vives y de tu propia familia. Algo para ellos puede ser una realidad y puede ser una contribución, pero para ti no lo es. Entonces, por eso es tan importante volver siempre a nuestro centro, volver a ese lugar donde, como yo les explicaba, de lo que yo hacía de niña. Me iba al techo y estaba en mi silencio. Me iba al techo pues sabía que nadie me iba a interrumpir en ese momento y podía estar yo con la brisa, con los pájaros. Y desde ese lugar, ¿qué me puede contribuir a mí? ¿Qué puedo crear yo? Desde ese lugar donde ya me siento en paz conmigo misma, donde estoy centrada. ¿Qué pasa también cuando nos metemos en las realidades de otros o las realidades sociopolíticas o en las redes y averiguamos noticias y cosas de los demás? Nos podemos polarizar. Eso lo han visto en las redes. De hecho, mucha gente gana muchos seguidores polarizando, porque a la gente le gusta el conflicto, le gusta el drama. Es algo que produce mucha adrenalina. Por eso es que muchas veces la gente se pega con novelas, con situaciones dramáticas, porque te produce adrenalina y te gusta. Entonces, yo tengo una amiga que realmente a cada rato se mete en TikTok. Nosotros le echamos broma que todos los chismes y todas las noticias de todos los personajes se lo sabe porque está metida en TikTok. Entonces, y yo, bueno, ¿quieren saber sobre esto? Ella se sabe todo el cuento. Entonces, son cosas que entretienen, pero ¿cuánto me está contribuyendo eso a mí? No es que no lo puedo leer, no me puedo meter un rato, no me puedo entretener, ajá, pero cuánto ese pulpo me está agarrando a mí, me está sacando de mi realidad, me está robando mi fuerza, me está robando mi fuerza creativa, mis capacidades, mi manera de centrarme, mi manera de realmente estar en mí. Ahí está el balance que tengo que medir y tengo que saber. Entonces, mientras más
lleno mi día de momentos donde yo estoy centrada creando o estando en mí mismo o conectada con la naturaleza o haciendo habitualmente cosas que me contribuyen, más voy a contribuir a la tierra, más voy a contribuir a toda esa gente que está sufriendo, contribuyo con mi conciencia, porque recuerden que ya no es algo esotérico, es algo científico que estamos conectados todos. Todas las personas del mundo están conectadas en una red y a través del espacio, porque somos más espacio que otra cosa. Somos más espacio que células, somos más espacio que moléculas. Por eso cuando tú empiezas a salir de tantos pensamientos en tu mente, de tanta mente con ruido, dicen que creas más espacio porque ya no tienes el ruido mental, tienes más espacio. Ese es lo que llaman una vibración más alta, porque hay más espacio, entonces hay más vibración ligera. No es una vibración pesada. Mientras más solidificados estamos en nuestros puntos de vista, en nuestras maneras de pensar, en nuestros juicios, en nuestras limitaciones, en nuestras cargas, en nuestros traumas, más sólidos somos y menos espacio tenemos. Mientras más vamos soltando todo esto, más nos vamos aligerando, más espacio tenemos, más alto vibramos y más posibilidades tenemos de cambio y de crear porque estamos más ligeros. Entonces, el programa también es para eso, para crear más espacio en ti, para que puedas crear más posibilidades en tu vida, para que salgas de muchas de las limitaciones que se mantienen por solidificar puntos de vista fijos. También es para, hoy lo hablaba con alguien que vino a consulta, para soltar las culpas, los deseos de salvar al mundo y cargar con todo eso, los deseos de complacer, que realmente al final es una batalla que no vas a ganar, porque cada persona vino a vivir su vida y vino más bien a aprender de su vida. Entonces podemos empoderar a otros, pero no salvándolos, porque salvándolos le estamos dando el mensaje que ellos no pueden. Entonces eso también es importantísimo. Y todas estas cosas que le estoy mencionando, vamos a sumergirnos más en eso en el programa, en las 6 clases. El resultado de volver a tu centro, ¿cuál es? El resultado son liberarte de emociones, impresiones en tu cuerpo, magnéticas de otras personas, de otras circunstancias. El resultado es salir de las preocupaciones porque te ubicas nuevamente en el ahora. A mí me encanta el ejemplo del ojo del huracán. Cuando yo estoy en mi centro, yo estoy en el ojo del huracán donde no hay movimiento alguno. Es quietud completa y todo alrededor puede estar en caos, en movimiento, pero desde el ojo del huracán yo puedo ver todo lo demás. Lo puedo ver, pero no me arrastra consigo mismo. Entonces es bien importante. Yo sí he estado en huracanes y es así, pasa la tormenta súper fuerte, después hay una quietud completa mientras pasa el ojo y después viene la otra parte de la tormenta. Entonces, ese es estar centrados, ser observador de nuestros propios pensamientos, observador de lo que sucede alrededor nuestro, incluso observador de nuestras propias acciones. Yo puse algo el otro día en alguno de los grupos y también en mis historias y decía así, ¿quién observa la mente? La mente no se puede observar a sí misma, es tu ser el que observa la mente. Entonces, cuando estás observando tu mente, tus pensamientos, incluso tus reacciones y acciones, estás desde el ser observando. Entonces, eso es algo que hay que poner en práctica continuamente durante el día para estar más en el ser. Te vas a perder, vas a salir, te vas a perder, es como te vuelves inconsciente y vuelves a tu ser, te vuelves inconsciente, vuelves a tu ser. Pero mientras más lo practico, más puedo observar. Y mientras más puedo observar, puedo cambiarlo. A mí me encanta el ejemplo que usé, no sé si lo he usado con ustedes en sus clases, pero lo he usado muchas veces, que es el director de la película.
o el escritor de la película, que se siente y ve la película y dice, no, ya va, esto lo vamos a tachar y esto lo vamos a cambiar así. Qué lindo que podemos ser también los directores de nuestra película. Y por eso hay procesos de cuerpo en Access Consciousness que se llaman mutación holográfica, porque es como un holograma. Es un holograma que tengo basado en los programas que traigo y ese holograma de programas que traigo lo puedo cambiar. Ahora, muchas veces nos parece que no lo podemos cambiar porque están atascados en muchos puntos de vista, juicios o lealtades familiares. Ahora, cuando cambio el trauma, cuando cambio la experiencia, cuando cambio el punto de vista, cuando estoy más en mi ser, puedo ir cambiando el holograma. Y cuando uso las herramientas como las preguntas, las herramientas como buscar conciencia. El sistema nervioso alterado es otra cosa que nos saca de la posibilidad de estar en nuestro ser. Un sistema nervioso alterado nos afecta, nos hace estar a la defensiva o atacando, o muchas veces entramos en un shock o un parálisis. Shock y parálisis, hay personas que están así en su vida. Están como paralizados en su vida, no pueden hacer las cosas, no pueden moverse, porque se quedaron en ese shock o parálisis del sistema nervioso por algún trauma, por alguna situación que no lograron transformar, que no lograron superar, que no lograron soltar. Entonces, todo esto son resultados de volver a tu ser, poder cambiar esa manera de actuar, de reaccionar, poder buscar la manera de equilibrar tu sistema nervioso y decir, ya va. Primero equilibro mi sistema nervioso, vuelvo a mi centro, a mi ser, y ahora busco ver qué elijo. No lo hago desde el miedo, no lo hago desde la rabia, no lo hago desde la ansiedad, no lo hago desde la tristeza, porque las emociones son pasajeras y no son buenos mensajeros. Las emociones vienen por ciertas razones y muchas veces ni siquiera son nuestras. Las recibimos de otros alrededor nuestro, de realidades alternas en las cuales nos metimos. Entonces, cuando vuelvo a mi centro, sí puedo elegir desde la neutralidad. Vamos a repetir esa palabra mucho también en las clases, la neutralidad. Wow, qué difícil ser neutral, ¿no? No es tan fácil ser neutral, pero es un ejercicio. Es como cualquier otra cosa, es un ejercicio que puedo ir haciendo poco a poco, viendo mis pensamientos, saliendo de los puntos de vista fijos, mirando los puntos de vista de otros, viendo mis reacciones. ¿Por qué reacciono más a esta persona? Usualmente a la gente que más reaccionamos y más nos afecta es porque eso también lo tenemos adentro. Entonces al final tenemos que mirarlo en nosotros. Y al mirarlo en nosotros, em, hacer las paces con nosotros, entonces sí podemos soltarlo, esos enganches que tenemos. Hay realidades imaginarias, como yo les hablaba de las redes o las noticias, que entramos en esas realidades imaginarias y no nos contribuyen. Cuando yo hablo de realidades imaginarias, es todo. Mira, pudiera pasar esto, o puede pasar esto, o este escenario, o este otro escenario, o qué tal si esto, y no son suposiciones. No es una verdad que te llegó, porque la verdad que nos llega desde la conciencia nos llega como una certeza y no es emocional. Entonces ahí vemos la diferencia entre una información que nos llega, que es una suposición imaginaria, pero no nos llega como una certeza, no nos llega como una percepción, nos llega emocionalmente, nos llega como un juicio o algo más, pero no es una percepción. ¿Alguien quería preguntar algo que escuché? ¿No? No hay preguntas todavía. Ok. Para los que entraron tarde y no han leído sobre el programa, lo tengo en el chat, el link para que lo vean. Entonces, en este programa vamos a tener herramientas.
¿Herramientas para qué? Herramientas para volver, como ya les he dicho, a ese centro y no solo eso, adquirir conciencia cuando no tenemos la conciencia. Distinguir cuándo es conciencia y cuándo no es conciencia. Salir de los huecos en que nos metemos. ¿Qué huecos? Como Alicia en el País de las Maravillas. O sea, se cayó por un hueco y ya ese era un mundo totalmente distinto, con contrastes, con burla, con malos, con buenos, con todo tipo de cosas extrañas. Entonces, a veces nos metemos en esos huecos y a veces necesitamos que alguien nos rescate. Y cuando hablo de que alguien nos rescate, no significa que alguien va a hacer el trabajo por ti, es que alguien te recuerde tu capacidad, que alguien te recuerde tu capacidad de volver a tu centro, tu capacidad de cambiar tu realidad, tu capacidad de cambiar lo que está alrededor tuyo. Y le estoy hablando a personas que les gusta ser recordados, porque usualmente la gente que no le gusta ser recordado, pues no va a elegir una clase así. No va a elegir una clase que se llame la conciencia del ser. Porque dicen, no, 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 yo no quiero conciencia, yo no quiero cambiar. Y hay personas así, vamos a ver en las clases también esas personas. No puedo luchar contra esa persona que no quiere cambiar su realidad. Puedo hacer una invitación, puedo decirle, mira, es más divertido así, ¿qué tal si haces esto? Pero ellos van a elegir. Y a veces, muchas veces, personas muy cercanas a nosotros eligen realidades que nosotros decimos, wow. ¿Por qué estás eligiendo esa realidad? ¿Por qué estás eligiendo una realidad de sufrimiento? ¿Por qué estás eligiendo una realidad de limitación, de enfermedad, de sufrimiento, de no conciencia? Pero esa es también la amabilidad que podemos tener. Si es la elección que ellos están teniendo, pues no juzgarlo, sino aceptarlo. También hay momentos donde hay que aceptar lo que no nos corresponde cambiar. Ok, ahora sí quiero hacer un ejercicio con ustedes para volver a nuestro centro. Ok, entonces vamos a tomar aire. Los que quieran cerrar los ojos pueden cerrarlos. Los que no lo quieren cerrar, no lo cierren. No se acuesten porque no quiero que se duerman, quiero que estén conscientes y tomen aire por la nariz y lo botan. Inhalan y exhalan. Tomen aire y lo botan. Se conectan con su respiración y al conectar con esa respiración, se conectan también con su cuerpo. Inhalando y exhalando, percibo mi cuerpo, percibo cada parte de mi cuerpo, cada órgano, cada músculo. Si encuentro tensión en alguna de las áreas de mi cuerpo, inhalo y exhalo por esa área. Percibo la silla o la cama debajo de mis piernas, de mis nalgas. Percibo lo que tocan mis manos. Me conecto con el tacto, además de mi respiración. Afino mi concentración y percibo el aire que entra y sale por mi nariz. Suelto, dejo ir todo. Me coloco en este ahora, en este presente. Solo existe este instante, este momento. Observo mis pensamientos y si llega un pensamiento lo dejo ir. Solo es un pensamiento.
Si percibo una emoción, un sentimiento, lo observo y digo, solo es una emoción, solo es un sentimiento. Soy más que mis pensamientos, soy más que mi mente, soy más que mis emociones y mis sentimientos. Soy más que mi cuerpo, soy el ser infinito que observa y es. No hay límites. Percibo ese ser más allá de mi corazón, más allá de mi cuerpo, que lo abarca todo, más allá que el mundo creado. Ahora inhalando y exhalando, identifico todas las partes de mi conciencia que han quedado regadas en otras partes, en otras personas, en otras realidades y otras dimensiones, y las vuelvo a traer al aquí y a la ahora, al presente. Los traigo jalando la energía hacia mi centro. Todas esas partes mías, toda esa conciencia que quedó en otras historias, en otras personas, en otras realidades, en otros mundos, vuelven a mí. Vuelvo a mi centro, vuelvo a mi ser, recojo todo lo que está disperso de mi energía. Inhalo y exhalo. Y al abrir mis ojos, sacudo mi cuerpo. Si pueden pararse mejor y sacuden todo su cuerpo. ¿Por qué sirve sacudir nuestro cuerpo? Si observan a un perro, van a darse cuenta de que sirve sacudirse todo el cuerpo. Cada vez que el cuerpo, el perro encuentra algo que lo llena de mucha emoción, pero no pudo hacer nada al respecto, se sacude. Cada vez que el perro encuentra otro perro que quiso pelear con él o jugar con él y no pudo, se sacude el cuerpo. Cada vez que tiene cualquier intensidad en su cuerpo, el perro sacude su cuerpo. Nosotros hemos dejado de hacer eso porque, no sé si por pena. Yo me imagino que por pena, porque los niños a lo mejor no los sacuden como los perros, pero sí empiezan a moverse o a correr o a liberar esa energía y expresan la intensidad que tienen en su cuerpo, sea emocional o de cualquier tipo. Entonces es una manera de soltar todo aquello que hemos agarrado como intensidad en nosotros. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo percibieron? ¿Cómo estuvo esa meditación? ¿Pudieron hacerla? ¿Se les iba la mente? ¿Perdían la concentración o lo pudieron hacer? No contesten todas las veces, pero que no se hayan dormido. Bueno, yo puedo empezar. Ujú. De las dos sí me pude concentrar, me gustó
el ejercicio, pero igual la mente se me iba. Como voy a viajar mañana y estoy a mitad de empacar, como que tengo todo afuera y mi mente se iba, tengo que hacer esto, tengo que llevar al perro en un rato y ojalá no me dé sueño, y dije, no, a ver, aquí estoy aquí, entonces sí me ayudó el recordatorio de volver aquí. Claro, especialmente si tenemos cosas que hacer, estamos como Sí. esa adrenalina, esa ansiedad. Pero es un ejercicio que mientras más lo hacemos, volvemos a eso, hacemos, y no tiene que ser tan largo, yo lo hice más largo para ustedes, pero puede ser un momento, vuelvo a mi ahora y mi respiración y me tomo 5 minutos, volver a ese ser, volver a ese centro. Eso siempre nos va a ayudar. Mientras más lo hago, más fácil me es volver a él, volver a ese centro. Entonces es un ejercicio que puedo hacer continuamente. Y el ejercicio de traer de regreso también todas nuestras partes que quedaron dispersas, eso lo podemos hacer en un instante, simplemente concentrarte y jalar la energía y traerla. Ok, estaba leyendo a Marianela, que tienes unos gatos que le ayudó. Sí, el ronroneo de los gatos es buenísimo para ayudar a meditar. Em, Dice que está en casa de unos amigos y tiene los audífonos puestos. Eh, entonces, al hacer esta meditación, cualquier parte de ella, no la tienen que hacer completa. En un momento se sacuden de alguna emoción, alguna situación que tuvo una intensidad en ustedes. En otro momento se conectan con su respiración, vuelven a su centro, al tacto, a la respiración, a la concentración. Otro momento observen sus pensamientos, observen sus emociones. Soy más que eso. Otro momento perciban ese ser infinito que son, más allá del cuerpo, que abarca todo, más allá del universo creado. En otro momento jalan todas esas partes de sus yoes que quedaron dispersos. Esos son ejercicios que pueden hacer o tomarse 5 o 10 minutos antes de acostarse en la noche. Hacerlo como ritual. Puede ser en la mañana, en la noche o al mediodía, como ustedes quieran. Pero estas son cosas que hay que recordar. Por eso, cuando uno se reúne en estas clases o en grupos, este recuerdo es continuo. Entonces, lo que dice el otro me recuerda. Entonces, eso es bien importante, hacerlo continuamente. ¿Qué sucede cuando sí estás en tu centro? Y esto se los quiero dejar a ustedes para que puedan comparar. Emperatriz, ¿cómo estás? Eh, Pueden comparar. Creo que necesitas apagar el audífono porque tengo el eco aquí. Abajo está el audio. Digo, tenés Alex. Eh, ¿Qué sucede cuando sí estoy en mi centro? Así puedo comparar cuando no estoy en mi centro. Cuando estás en tu centro, no tomas una posición, o sea, no te vas a las polaridades. Estás en esa neutralidad, estás más bien observando. Cuando estás en tu centro, ¿qué más sucede? No funcionas desde la culpa, no se altera tu sistema nervioso ante las cosas que suceden, no te defiendes ni atacas, estás en esa neutralidad. Por eso cuando yo sé que me salí de mi centro, cuando el sistema nervioso lo percibo afectado. Entonces lo puedes percibir enseguida si tienes el sistema nervioso, practicas tenerlo relajado, centrado. Entonces cuando te sales lo vas a sentir incluso la irritación en tu cuerpo. O si te observas siendo agresivo, atacando, defendiéndote, esa es una observación, ya va, algo me pasa. Déjame atender esto y volver a mi centro. ¿Qué es lo que me pasa aquí? Eso es como nota a mí, cuando tengo un espacio debo observar esto. ¿Qué es lo que me pasa aquí? Entonces, eso termina siendo algo como que haces automáticamente cuando estás sabiendo volver a tu centro. Entonces necesito un espacio para mí, necesito volver a mí,
Son cosas que nos muestran esa parte. ¿Qué más sucede cuando estoy en mi centro? Cuando estoy en mi centro, no te compras las ideas de otros que no te contribuyen. Mira, a mí me parece que realmente eso que vas a hacer es peligrosísimo, te puede ir malísimo. Entonces, y tú estabas feliz, emocionada con lo que ibas a hacer y alguien dice así, y yo ya va, te lo puedes comprar y te sabotea completamente lo que ibas a hacer que ya tú habías percibido como algo que te iba a contribuir. O puedes decir, no me lo voy a comprar porque no me contribuye. Ese punto de vista no me contribuye. Ahora, eso no significa negar la realidad. La conciencia lo incluye todo. Yo puedo saber lo que está pasando en mi país, Venezuela, yo puedo saber lo que está pasando en Estados Unidos, en Gaza, en todas partes. Tener una idea de lo que está pasando ahí, pero me concentro en lo que yo puedo crear. ¿Ok? No es que, ay, no, yo realmente me niego a saber eso. Hay que hablar en positivo siempre. Hablar en positivo siempre niega la otra mitad, el negativo. La conciencia lo incluye todo. Incluye lo negativo y lo positivo. Sin embargo, nosotros nos colocamos en el medio, en la neutralidad, para poder percibir cuál es la realidad, cuál es la contribución, percibir sin juicio realmente lo que está ocurriendo. Eso es muy distinto que el falso positivismo, donde escondo bajo la alfombra todo lo que está ocurriendo. No, yo puedo saber lo que está ocurriendo, pero realmente me mantengo en mi ahora y en lo que puedo crear. Cuando estás en tu centro, confías en tus capacidades, sabes que puedes crear otras realidades, pides la conciencia que requieres en cualquier momento. ¿Qué conciencia requiero aquí? Escuchas y actúas de acuerdo a esa conciencia sin que tu mente te sabotee, porque el mayor saboteador también es nuestra propia mente. Ya va, pero vas a hacer eso, pero recuerda lo que te pasó y si te pasa esto, ok, te miro mente, miro tus pensamientos, pero eso no es una verdad. Escucho mi conciencia, escucho lo que realmente es ligero para mí, lo que me contribuye y no lo que te contribuye de acuerdo a tus puntos de vista, sino lo que te contribuye que tú sientes que te expande, que te emociona, que te alegra, que te entusiasma y sigues la energía. Todo esto lo vamos a ver clase por clase. Cada clase va a ser muy orgánico porque cada clase va a tener su propio ritmo, sus propias herramientas, sus propios ejercicios, para que realmente volvamos a ese centro. Y no solo volvamos a ese centro. Muchos de ustedes tengo aquí gente que está empezando en este camino y otra gente que ya tiene tiempo en este camino. Pero si tengo tiempo en este camino, ¿qué más puedo crear? ¿O qué más puedo recibir? ¿O cómo me puedo expandir más? Porque este es un camino que no se acaba. Yo se lo he dicho en muchas clases a ustedes, que es como que si la cárcel que tenías chiquitita ya se expande, ya tienes más espacio. Entonces ya tú te acostumbraste a ese espacio y dices, ya va, este espacio ya se me quedó chiquito, se puede expandir más. Entonces te acostumbraste a ese espacio y dices, bueno, se puede expandir más. El otro día estaba visitando a un perro que rescaté, que lo tengo en casa de mi papá en su jardín. Él es feliz en su jardín, pero me vino la similitud de eso de la cárcel. Yo lo visitaba, él estaba emocionado en verme, lo sacaba, lo paseaba, le daba comida, qué sé yo, después lo dejaba y volvía en la noche. Y yo llevaba, Alison, esto de la cárcel es algo que tú estás imaginándote. Y no es una imaginación así, sino que cada uno tiene su cárcel, pero este perro está en su ahora disfrutando su jardín, él ama su jardín. Entonces no, digo, no proyectes sobre él, porque yo sabía que yo estaba proyectando algo sobre él que no era una realidad de él. Pero cuando yo lo saco, hay un parque enorme y yo lo suelto en ese parque enorme fuera de la casa, atrás de la casa. Y él ahora sienta que ese parque es suyo. Él lo sacó tantas veces y lo suelto y que él percibe que ese parque es suyo. Y persona que encuentra por ahí o perro que encuentra ahí lo quiere saludar.
porque está en su parque. Entonces, este es como un ejemplo de cómo nosotros vamos expandiendo. A lo mejor inicialmente tienes tu jardincito, después expandes a una realidad más grande, más hermosa. De repente tenés unas flores que te encantaban, pero decidiste, viste otra flor por ahí y decidiste que tú ibas a sembrar esa otra flor ahí. Y tenías una mata de mango, pero entonces probaste un mamón y dijiste, voy a sembrar un mamón. Y me disculpan los de Panamá y de otros países, Ecuador, etcétera, etcétera, que mango creo que lo usan en todos los países, mamón no, pero eso es otra frutita chiquitita con una semilla grande. Pero entonces tú vas sembrando diferentes cosas mientras vas conociendo esos diferentes árboles frutales y vas eligiendo lo que a ti sí te gusta y lo que no te gusta. Entonces ya se expande más y tienes mucho más espacio. Eso empiezas a jugar con otras posibilidades, a jugar con otras alternativas, sin juzgarte. Porque cuando yo hablo de jugar, yo puedo jugar ¿quieres hacer esta clase, Alison? Sí, quiero jugar a hacer esta clase. Déjame ver si es divertida. Ah, sí, me divertí. Bueno, quiero seguir haciendo clases porque me divierte mucho hacerlo y siento que es una contribución y crea mucho. Pero de repente hice algo y digo, bueno, esto no creo tanto y no era tan divertido. Bueno, a lo mejor eso ya no lo voy a elegir, elijo algo distinto. Entonces, desde ese lugar que es nuestro centro, esas son las cosas que se pueden hacer porque seguimos la energía y abrimos la posibilidad de recibir más, de jugar más, de divertirnos más. No es que todo va a ser una diversión, porque todos nosotros pasamos por momentos fuertes, pero cuando paso por esos momentos fuertes, ¿qué conciencia requiero aquí? ¿Qué hay que ver aquí que no quiero ver? Entonces ahí vamos utilizando eso que se nos apareció para crear más conciencia en nuestra vida. Entonces, esta es mi invitación y clase introductoria al programa de la conciencia del ser. Antes de despedirme, quiero hacer. Bueno, no es una meditación, pero lo podemos convertir en una meditación. Quiero que cada uno de ustedes diga que sí a sí mismo. Sí quiero más, sí quiero recibir más, sí quiero más conciencia, sí quiero seguir expandiéndome, sí quiero crear más. Cuando tú dices que sí, el universo completo te responde. Solo requiere que tú digas que sí. Esta mañana, creando esta clase se creó antes, pero esta mañana quería que fuera muy orgánica, entonces no anoté nada. Simplemente quería percibirla. Y esta mañana, mientras desayunaba y arreglaba las cosas en la cocina, como les dije esta mañana con mi pelo así parado, empecé a escuchar un pájaro cantando que siempre canta lindísimo. Lo escuché un rato, dije, bueno, estoy comiendo, no me voy a parar a mirarlo. Y seguía cantando, recogí toda la cocina y seguía cantando. Y llegué hasta el balcón y seguía cantando. Cantó por lo menos 15 minutos. Y lo miré, no podía creer que se quedó tanto tiempo cantando ahí. Y luego lo filmé un ratito cuando llegué al balcón y al rato casi que se quiso meter a la casa. Era como que la conexión, yo decía, wow. Qué milagro, gracias universo, gracias Dios, o sea, gracias por acompañarme en esta creación. Y bueno, se medio metió adentro, se quería meter y yo le decía, no, no te metas, porque va a ser difícil sacarte. Se lo hablé y todo, era como, me recordó incluso al perro, a mi perro, que se acercaba como si me conocía. Y cuando yo le dije, no te acerques, no, no entres porque te vas a quedar atrapado adentro, se fue. Y al rato quedé maravillada con eso. ¡Wow! ¡Qué cantidad de milagros
cuando simplemente decimos que sí a algo que nos está impulsando nuestra propia conciencia o nuestro ser a crear. El universo entero dice, el universo entero canta y a veces te lo muestra tan evidentemente como este pájaro. Y luego vino otro, un Cristo fue, empezó a cantar, fue increíble. O sea, es como que este terminó y el otro empezó. Y te lo muestra de esa manera o te lo muestra de otras maneras, pero el universo entero canta contigo. Cuando tú sigues a esa parte tuya, que es tu ser infinito, y cuando tú sigues la energía de lo que va a crear más y lo que va a construir más. Entonces, por eso les doy las gracias a ustedes por existir, por ser, por querer más conciencia, por seguir la energía y porque querer contribuir de esta manera tan hermosa, creando más conciencia en sí mismo y siendo la invitación a los demás para que creen más. Y siendo la invitación al universo para que les dé también ese concierto y los acompañe. Entonces, gracias por estar y a los que quieren seguir con el programa, nos vemos en el programa y a los que no, igual esta grabación se las voy a enviar a todos. Un abrazo a todos. Los quiero mucho. Gracias. Gracias, Alison. Gracias. Gracias.